Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Dice un verso inquietante en la célebre La Suave Patria de Ramón López Velarde, cuyo poema alcanzó un siglo de su publicación, previo a la prematura muerte del famoso bardo zacatecano. Parece uno de esos momentos afortunados en que la poesía se convierte en intérprete de la realidad. Aún más, como entre los vapores de Delfos o el suave mecer del viento del roble de Dodona, o bien la acuciosa interpretación de los restos de los ancestros por un sacerdote del México antiguo, las palabras funcionan como un oráculo que hay que interpretar. Mucho antes del centenario de uno de los poemas más populares de la historia mexicana, ya nos habíamos asomado al abismo de su potente profecía. Tanto la donación del Dios bueno como la del supremo tentador de las religiones bíblicas resumen la historia ambiental y de paso social, económica y mitológica del México moderno. Fueron los establos de bovinos multiplicados ad nauseam por todos los ecosistemas del país, aunque lo más común es que la ganadería no esté estabulada y al ser extensiva tenga efectos ambientales considerablemente más perniciosos, los que definieron el destino de la inmensa población campesina que buscó rescatar para la historia la revolución de 1910 y los constructores de las instituciones que de ella derivaron. El motor principal de la deforestación histórica, una de las causas fundamentales del cambio climático, es esa ganaderización desordenada que ha borrado millones de hectáreas de bosques y selvas o las ha degradado. Si agregamos a esto el componente de las emisiones de metano de millones de bovinos, un gas de efecto invernadero considerablemente más impactante que el dióxido de carbono, el retrato del efecto ambiental no solo se completa, sino que cobra dimensiones globales. Hay demasiadas vacas, comemos demasiada carne, y ello deriva en gigantescas emisiones y en un daño colateral brutal, la desaparición progresiva de animales silvestres como efecto de la invasión de estos cuadrúpedos domesticados por primera ocasión en el centro de Asia hace tal vez 8,000 años por pueblos seminómadas que definirían la historia del viejo mundo con el paso del tiempo y luego la del planeta. El diablo, acusador, difamador o calumniador, según el vocablo griego, ha-satán, en hebreo el adversario o el obstáculo, ha dado, de acuerdo al verso López Velardiano, un regalo más sutil. Los veneros del petróleo apenas comenzaban a manar de la eterna Huasteca, en San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, cuyas selvas hoy están al borde de la desaparición y transformaban el paisaje con grandes antorchas que quemaban los gases volátiles producidos por la perforación de pozos cada vez más profundos. Los restos de animales y plantas de todas las eras geológicas regresan en el tiempo convertidos en los combustibles de la sociedad industrial y dan sentido a la profecía de un modo más drástico todavía. Por un lado, la generación de energía que demanda incesantemente el capitalismo contemporáneo deriva todavía de forma central de generadoras alimentadas por hidrocarburos. Por el otro, los cientos de millones de autos, pero además de otras formas de movilidad como aviones o barcos, echan a andar sus motores con el combustible procesado. Ambos sectores, energía y transporte, son causa de 2/3 de los gases de efecto invernadero a escala global. La Huasteca, la pluviselva ubicada al norte del mundo, refleja bien la convergencia de las dos herencias, deforestada por la ganadería, contaminada por el petróleo. A un siglo del verso de López Velarde, tiene más pobreza promedio que otras regiones del país. Una doble donación envenenada. 120 jefes de Estado se reunieron en noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, no para abordar la interpretación de los textos López Velardianos, pero sí, involuntariamente, para hablar de sus consecuencias. La reunión de la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la primera en la era post-Donald Trump, recoge los saldos de los años populistas en que el mundo pareció regresar a la desconexión de las naciones, como si el clima tuviera fronteras y sus efectos se pudieran encapsular. Las interpretaciones divergen, pero apuntan más al pesimismo. No es el caso del doctor Rodolfo Dirso Minjares, uno de los ecólogos más ilustres de México. Brevemente, ha dado a Territorio Reportaje un punto de vista sobre lo que se ve en el gran acuerdo mundial para afrontar el calentamiento global y sus crisis. Pensando desde una perspectiva histórica, hemos tenido ya múltiples conferencias de las partes y lamentablemente lo que hemos visto es que no se ha hecho el avance que se requería, que se exigía que debe haber ocurrido. La gran esperanza era a partir de París, pero ya vimos los altibajos que eso tuvo, en particular con algunos países no queriendo anexarse al
digamos, al movimiento general a nivel de las naciones. Lamentablemente Estados Unidos fue uno de ellos. Esta COP da un poco más de esperanza porque, para empezar, uno de los grandes emisores de gases de efecto atmosférico, Estados Unidos, estuvo presente y estuvo tratando de hacer evidente su compromiso de engancharse en este gran problema. Muy lamentablemente otros países críticos para esta ocasión no estuvieron. Es el caso de China, por ejemplo. Entonces, da un poco de esperanza ver que un país que tiene mucho que decir en este problema apareció. Pero al mismo tiempo es un poco desesperanzador que otros países no estuvieron. Ahora, los miembros que participaron, los grandes líderes que participaron, se sienten muy alentados porque parece haber acuerdos y compromisos definidos para fechas precisas y un poco más exigentes que antes. En COPs previas se había comprometido, por ejemplo, a no rebasar 2.0 grados Celsius. Ahora el compromiso es no moverse más allá de 1.5. Entonces, si bien hay compromisos que hacen a uno sentir alentador, el registro histórico, por así decirlo, nos ha dado evidencia de que no ha sido muy fructífero. Tenemos mucha esperanza porque realmente nos queda muy poco tiempo para afrontar el problema de que en esta ocasión ocurra lo que debe ocurrir. Yo más esperanzado me siento por el hecho de que, por ejemplo, el presidente Obama hizo enfático que eso tiene que ser un movimiento ascendente. Por ascendente me refiero a que la población en general tiene que volverse más exigente, tiene que volverse más demandante de esos compromisos que se hacen. Si bien se hicieron compromisos, hay que ver que realmente el apoyo económico financiero que se requiere, en particular para los países que no han sido responsables de esas grandes emisiones, tengan el apoyo para que no tengan que incurrir en esa situación. Entonces, un poco variopinto, quiero decir, esperanzado en un sentido, muy preocupado en otro sentido, pero ojalá que ese sea digamos, un parteaguas que realmente nos mueva en esa dirección. Lo último que quisiera decir es que lamentablemente, Agustín, el asunto es que los problemas del cambio climático van a tener y están ya teniendo un efecto, digamos, muy diferenciado a nivel social. Las comunidades o países que no tienen los suficientes recursos están siendo los más impactados y otros países que no están siendo tan impactados por razones de su geografía, por razones de su ubicación o porque tienen el recurso financiero, no están sufriendo tanto. Entonces, esto es una llamada de atención a hacer una situación mucho más equitativa entre países. Habla del tema del populismo, los intereses de las megaempresas, el reto del capitalismo para adaptarse. Hay un auge importante en los políticos mundiales, en ciertos países sobre todo, de políticos antiglobalización, antiacuerdos de este tipo. Se habla mucho del auge del populismo. Esta movilización política que de algún modo fue la que hizo fracasar en parte a París, porque recordemos que estuvo Donald Trump en Estados Unidos con este tipo de ideas también, ¿hasta qué punto pone en riesgo la posibilidad de que los gobiernos realmente asuman compromisos verdaderos? Sí, realmente eso lo pone muy en riesgo y lamentablemente aquí lo que se ve es que esos líderes tienden a tener una fuerza a nivel local bastante significativa, bastante notable. Aquí tiene que haber un proceso de dilución, que los otros países que ven las cosas de manera diferente hagan fuerza, empujen y que realmente vengan las entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas que tengan un poco de más fuerza o que los países que tienen fuerza dentro de esa agrupación le den la suficiente capacidad de maniobra y de ejercer presión sobre aquellos gobiernos que no están alineándose ante la magnitud de la problemática que tenemos enfrente. Ahora, ¿usted cómo ve el comportamiento de los grandes poderes económicos, de las grandes empresas, de las grandes transnacionales? Allí yo creo que es muy importante que ahora la gente, el público en general, tenga la visión de que ese elemento de la sociedad, ese elemento de la sociedad en general, tenga que hacer un compromiso también. Ahora tenemos que pasar de no solamente exigir a los gobiernos, sino exigir también a estas grandes corporaciones, a estas grandes empresas que entren a este juego también, porque digamos mucho de lo que está en el fondo de la problemática tiene que ver con cómo se manejan estas empresas. Tenemos ahora que poner esa exigencia también a esas empresas. Yo vi un poquito de luz al final del túnel en esta ocasión porque algunas empresas se manifestaron en lo positivo. Entonces, vamos a ver, tenemos que estar muy atentos, la sociedad en general, y muy exigentes con las empresas y con los gobiernos de que tomen en cuenta la magnitud del problema, porque es un problema que realmente va a tener efectos que, digamos, hablamos mucho del planeta en general, pero el problema existencial, yo digo más profundo, es el problema existencial de la población humana. En resumen, ¿el capitalismo es el problema o el capitalismo puede
adaptarse para hacer una solución. El capitalismo debería adaptarse a hacer una solución, dejar de ser un problema y tomar la dirección opuesta de contribuir a la solución del problema. Un reto descomunal. Llegar a acuerdos con toda su complicación es lo menos difícil, advierte el periodista especializado en economía Luis Miguel González Márquez. Parte del tema, pienso, es, tienes una meta que para cumplirse requiere que cada una de las partes cumpla, pero además el cumplimiento de una condiciona al cumplimiento de los demás. Claramente eso se nota mucho cuando hacemos las cuentas del esfuerzo por país. Hay un punto en el que Brasil, Rusia, mismo Australia, que en otras cosas es un país admirable, de repente dicen, bueno, yo no puedo simplemente hacer la transición a la velocidad que están haciendo otros, porque significa enterrar una parte de lo que es mi generación de riqueza, mi PIB, que esos son empleos, para quien toma decisiones en la política, esos son votos. Entonces, yo diría, está un tema que probablemente tenemos que empezar a tomar más en serio, es la gobernabilidad de los esfuerzos. Es el escenario más ambicioso es imposible realizar sin generar un problema social gigantesco. Y para irnos más lejos, si en México a partir, dijéramos, de aquí al 2030 vamos a cambiar todo, porque vamos a ser el país más cumplidor en materia de compromisos, pues significaría qué vamos a hacer con la industria petrolera, qué vamos a hacer con la industria eléctrica que conocemos, qué vamos a hacer con el parque vehicular que tenemos, qué vamos a hacer con la agricultura, qué vamos a hacer con la forma en que producimos alimentos. Los recientes reportes sobre cambio climático empiezan a hablar de sospechosos nuevos, iba a decir, de nuevos sospechosos comunes, y dicen, el papel de la industria agroalimentaria es enorme. Uh-huh. Por lo que tiene que ver con el uso del agua, también por lo que contamina. Hay que recordar una de las principales fuentes de generación de metano, que es mucho más potente que el dióxido de carbono, son los gases de los animales, de las vacas, por ejemplo. La ganadería, claro. Entonces, yo diría que parte del problema es que, como lo decía, si no recuerdo mal, Boris Johnson, en Glasgow, decía, si creen que lo complicado es lograr un acuerdo firmado, les tengo una mala noticia. Esa es la parte más fácil de lo que nos toca hacer. Enrique Jardel Peláez, investigador de la Universidad de Guadalajara, no es optimista ni sobre el acuerdo en Escocia, ni sobre el papel de las poderosas corporaciones industriales que dominan el mundo, ni sobre el del gobierno mexicano, empeñado en mirar el pasado y destruir una herencia costosa de instituciones ambientales que podrían ser una ventaja para reorientar la economía a las metas contra el cambio climático. Justamente cuando hablamos de relaciones de poder, al final de cuentas, pues lo que tiene mucho más poder que los gobiernos son los intereses de las grandes corporaciones económicas. Y cuando estamos hablando de cambio climático, pues es claro que el obstáculo principal son esas grandes corporaciones económicas asociadas no nada más a la industria de la energía o de la producción de cemento o al transporte, están también asociadas en general a todo ese funcionamiento de ese sistema económico que, como digo, funciona porque produce y consume intensivamente, ¿sí? Pero parece que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No me acuerdo quién lo dijo y lo he oído citado varias veces, pero creo que digo, bajo esta cierto. Lógica, uno pensaría que desde una visión aparentemente crítica de este sistema mundo por parte del gobierno de López Obrador, estás en realidad cayendo en la trampa de reproducir lo que estás criticando, ¿no?
un gobierno que parece más neoliberal que los neoliberales, con relaciones más bien de directas, individualistas, con clientelares, debilitamiento de las instituciones, como si se pensara que puede haber desarrollo sin instituciones, ¿no? Sí, en cierto sentido eso pues implica una marcha atrás. El gran tema de la historia del siglo XXI ya es el cambio climático. Sobre este gran eje ya todas las temáticas están alineadas y van a tener que ver como causa o efecto con esta gran narrativa de un desastre anunciado hace mucho tiempo y que se debe a nuestro estilo de vida. ¿Y a qué se debe que nuestro estilo de vida esté generando una alta producción de gases de efecto invernadero que están calentando la Tierra? Pues en buena medida a que hemos comprado una ideología que es el consumo, no cualquier mercado, el consumo excesivo, el consumo de sustitución de un día para otro de productos que antes no eran perecederos, el consumo de tecnología que se está innovando todos los días, el tratar de acaparar muchas cosas de los centros comerciales, como aquí nos encontramos en uno. Esto es la marca del capitalismo contemporáneo. Si los humanos, los mexicanos, los tapatíos, no nos cuestionamos respecto a este estilo de vida, es muy difícil que con todas las medidas de mitigación y adaptación que se tomen, logremos poder enfrentar el ascenso de temperaturas y todos los efectos potencialmente desastrosos que van a traer sobre la humanidad. Capitalismo malvado o turbocapitalismo como solución. El director del diario El Economista, Luis Miguel González, pide no apelar a los simplismos. El tema reviste alta complejidad. Cuando hablamos de relación entre economía y cambio climático, invariablemente hay dos ideas que aparecen en el radar. Uno es la economía, en particular el modo de producción capitalista como el gran villano, en una de las visiones, y en la otra, podríamos decir, muy nacida en Silicon Valley y en todo esto, la idea de que el capitalismo, el turbocapitalismo, va a aportar las soluciones en forma de un cambio tecnológico a una velocidad y en territorios que hasta ahora no hemos visto. Entonces yo diría que una de las primeras aproximaciones es no sobresimplificar, ni es el villano, cuando menos no en una narrativa más compleja, pero tampoco puede cumplir el papel del salvador, esta cosa que llaman el solucionismo tecnológico. ¿Qué retos tenemos? El primero, yo diría, así como la ciencia del cambio climático es una ciencia que todavía no es completamente exacta, en el sentido de que podemos establecer correlaciones, podemos establecer ciertas relaciones causa-efecto, pero no podemos predecir por lo complejo que es el fenómeno climático. Yo diría que algo parecido pasa con lo económico. Cuando se habla de números, de cuánto costaría un problema o cuánto costaría una solución, en realidad hay que tomar en cuenta que estamos hablando de cuentas un poquito ad hoc para reforzar una hipótesis o una tesis. Es muy difícil medir cuánto nos cuesta algo y pongo un ejemplo pues diría tan cercano en el tiempo como son los incendios o las sequías. ¿Cuánto nos cuestan los incendios que han estado ocurriendo, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos? ¿Cuánto nos cuestan las sequías que llevan años en el norte de México y en algunas zonas del territorio nacional? Es imposible saber cuánto cuestan, porque se trata de fenómenos complejos que interactúan, en donde interactúan, digamos, unidades económicas, pero también ciertos parámetros sociales. ¿Cuánto nos cuesta
que la gente tenga menos comida, cuánto nos cuesta que haya una generación de niños que nacen y crecen sin los nutrientes, pues quién sabe. Entonces, me gustaría en ese sentido empezar como definiendo este cuadrilátero. Por un lado está el vector del culpable y de las soluciones, por otra parte está toda esta cuestión de cómo lo medimos, y yo diría lo primero, como si estuviéramos a las puertas del infierno de Dante, hay que abandonar toda esperanza. Hay que ser muy realistas respecto a lo que podemos saber y entender que en algún sentido nos enfrentamos frente a algo que es como una especie de misterio. Tardaron muchos años la comunidad científica en reconocer que el calentamiento global era generado por los hombres. Ahora se dice que vivimos en un periodo, digamos, de vida del planeta conocido como antropoceno, en donde se reconoce el peso que tienen las acciones del hombre o de la humanidad en lo que nos está pasando. Pero yo diría, así como nos ha costado trabajo esta parte de relación de causa-efecto, nos va a costar muchísimo trabajo la parte de medición y, por supuesto, nos va a costar mucho trabajo caminar hacia las soluciones. La crisis ambiental mundial coexiste con la crisis de la democracia y de la globalización, lo que hace más complicado el entorno. Los congresos, hay quien dice no sirven para nada, y en el otro extremo están quien cree que un congreso va a resolver todo. Yo diría, son rituales que nos permiten poner al día nuestro sistema de alerta y de alarmas. No es la única y probablemente no sea la mejor forma, toda vez que podemos estar generando y consumiendo información gastando menos energía, me refiero, o contaminando menos. Del otro lado, desde mi punto de vista, uno de los problemas importantes en estos esfuerzos es si para otras cosas está en cuestión la idea de Estado-nación. Cuando se trata de enfrentar un reto global, pues la crisis de para qué sirve y cuáles son los límites del Estado-nación, pues yo diría es mucho más evidente. Tendemos a pensar mucho en términos de gobiernos nacionales. Yo diría que una de las respuestas a esta crisis del capitalismo ha sido, hay que darle más poderes al Estado nacional para resolver lo que las empresas y el libre mercado están echados a perder. La verdad es que ya se nos olvidó la primera parte de la película, que es el libre mercado entró para resolver lo que los gobiernos no habían hecho. Y en ese sentido, por momentos, yo diría hay una especie de repetición de la historia en forma de parodia. Me llamó la atención de Glasgow, por un lado, cómo se acomodaron geopolíticamente los asistentes. En términos simples, Estados Unidos convocó a quien podía convocar, que no fueron tantos como ellos mismos creían. Rusia prácticamente no participó y China sorprendió, y no me refiero en Glasgow, sino en todo lo que tiene que ver con compromisos previos, etcétera, con un compromiso bastante agresivo. Yo me atrevería a decir que parte de lo que vimos en escena en Glasgow es otro espacio de enfrentamiento entre China y Estados Unidos sobre quién va a liderar una de los grandes temas. ¿Quién va a ser el líder en economía verde? Y con esto quiero decir tecnológicamente, pero también ideológicamente. Para economía verde para
para las soluciones vamos a necesitar un Estado central más fuerte o por el contrario vamos a necesitar un concierto de empresas e industrias. Es el modelo capitalista americano frente al capitalismo a la China. Yo diría, eso fue muy claro en Glasgow. Y por otra parte, creo que se puso menos atención cómo algunas industrias importantes en la práctica lo que hicieron en Glasgow es reconocer, en algunos casos explícitamente y otros entre líneas, que no tienen forma de cumplir los compromisos que como industria habían asumido. Me refiero a dos industrias clarísimas que son, digamos, simbólicamente muy relevantes: industria energética y industria automotriz. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que estamos llegando a la conclusión, yo diría una conclusión a mitad del camino, de que no está tan fácil que todo el mundo se mueva a la misma velocidad, pero el que no se mueva a la misma velocidad tiene implicaciones muy importantes de mercado. Cuando escuchamos o leemos los argumentos de algunos de los gigantes de industria automotriz, en pocas palabras lo que nos están diciendo es: no podemos ir a África a tratar de vender los coches que estamos vendiendo en Europa. Es inevitable el debate, la lectura ideológica, los recetarios, apunta Luis Miguel González. Creo que, aunque filosóficamente es correcto decir que vivimos en un solo planeta, la realidad es que vivimos en muchos mundos. Cuando vemos el patrón de consumo energético en México, a ver, se nos olvida entre 10 y 14% de la población sigue utilizando leña para cocinar, para producir calor. El porcentaje es difícil de medirse con claridad, pero en cualquier caso no es inferior al 10% y podría llegar al 15%. Entonces, uno diría, bueno, es que la leña era una solución de cocina, incluso de calor, más o menos típica de la primera década, de las dos primeras décadas del siglo XX. Digamos, corresponde al paisaje de la Revolución Mexicana, de los últimos años del Porfiriato. Todavía eso sigue existiendo entre nosotros. Tienes, por supuesto, en el otro extremo, gente que puede tener vivienda que tiene una huella ecológica de 0. Y estamos hablando de gente que reúne diferentes características: capacidad económica, conciencia ecológica y acceso a productos en el mercado, que no necesariamente se dan las tres juntas. Entonces yo diría, si pasamos de lo micro a lo macro y de lo macro a lo global, pues entenderemos lo complicado que es la necesidad de abandonar narrativas simplistas de querer es poder, o al mismo tiempo el que no lo hace es porque es villano. Hay muchas razones por las que un país, una empresa, una industria, una familia no puede reducir su huella de carbón. Y no todas lo colocan en posición de victimario. México ha optado por dejar el protagonismo, pero incluso abandona en los hechos las políticas de contención. No hay incentivos suficientes para ajustarse al tema del largo plazo. Y resulta que México está en la franja intertropical, la que padece los más altos riesgos de cambio en todo el planeta. Es uno de los 10 países con más riesgo al cambio climático en el mundo. Somos el segundo país de América Latina en estrés hídrico. Bueno, de América, porque ni Estados Unidos ni Canadá estarían en esa categoría. Yo tengo una hipótesis en eso, es que además en este tema como en otros,
no somos generadores de soluciones en forma de patentes, en forma de, digamos, yo diría que una parte relativamente cínica del argumento de la contrarreforma eléctrica es que en la transición energética ganan empresas de otros países que nos ofrecen soluciones que ellos crearon. Es una manera retorcida de ver una realidad, y es el futuro está empezando, mejor dicho, en el presente se está abriendo una oportunidad gigantesca de negocios alrededor de soluciones de mitigación, resolución medioambiental o climática. México en ese renglón, como en muchos otros, no es un generador de tecnologías propias, no es un generador de soluciones, sino es un comprador. Por tanto, nos es doblemente caro cancelar el uso del petróleo, del gas, de los fósiles, y además empezarle a pagar a un danés, a un alemán, a un chino, a un gringo que desarrolló la tecnología para que nosotros podamos hacer nuestra transición. En esencia, no hay disposición de cambiar el estilo de vida. La condición geográfica nos hace vulnerables, nuestra condición científica, tecnológica nos hace dependientes. Uh-huh. Eso genera, yo diría, una subcultura como de fatalismo. Por un lado, la gente está acostumbrada a vivir tragedias relacionadas con desastres naturales. No tiene interiorizado, pienso yo, hasta qué punto podríamos evitar muchos de los desastres llamados naturales. El que no estemos generando las condiciones para ser un actor protagónico en la nueva generación de ciencia y tecnología del cambio climático nos hace que por un momento no tengamos todos los incentivos para participar más activamente. Yo diría, una parte del gobierno, con cierta astucia de corto plazo, dice, a ver, por un lado está un recurso que tenemos en abundancia, sea petróleo, sea gas, y por otra parte está algo que no tenemos y que nos va a volver a ser dependientes de otros. ¿Para qué? Literalmente, ¿por qué hacerlo? Si perdemos algo que tenemos seguro y donde tenemos soberanía y nos coloca en una condición de dependencia respecto a otras soluciones tecnológicas, a otra manera de hacer las cosas. Creo que en esa trampa estamos. Sí, porque además se nos olvida que si hay algo que no es soberano es el clima, ¿no? Pues ahí sí somos un solo planeta, pues, aunque... Absolutamente. ¿Verdad? Digamos que entonces somos víctimas también de nuestro subdesarrollo, o sea, de esta falta de amplitud de miras, que yo no diría que son perfectos los países del primer mundo, pero en muchos sentidos han demostrado que han visto transgeneracionalmente el desarrollo y por eso han llegado a donde están, ¿no? Sí, hay algo detrás de eso que yo diría es un vector donde de un lado está el miedo al futuro y en otro lado está la fe en el futuro. Entonces también el miedo nos está paralizando, pienso. Ahora, Luis Miguel, para concluir, tú como observador de todo esto, con conocimiento de la economía y de los fenómenos geopolíticos y cómo funciona el mundo, que además los economistas quizás tengan la virtud, no siempre, pero suelen tener la virtud de ser muy realistas, justamente porque el que cuenta el dinero sabe bien para qué alcanza, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. Pero si te preguntaran, ¿cuál crees que sea el camino, más allá de todo lo difícil que has dicho que es, cuál sería el camino más sensato si queremos realmente hablar de que la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos tenga justamente lo que está reclamando Greta Thunberg, futuro? Creo que tenemos que reducir nuestros niveles de consumo y tenemos que cambiar
de manera más radical la manera en que producimos. No podemos seguir produciendo como producimos y consumiendo lo que consumimos. Y no parece que estemos haciendo cosas importantes. No estamos dispuestos a renunciar a la forma en que vivimos. Y el mundo que antes era en desarrollo, que se va integrando al mundo desarrollado, quiere ese nivel de vida también, ¿no? Quiere los mismos coches, esas casas como arbolitos de Navidad, y pues no hay para todos. Pero entonces el realismo nos implica ser un poco pesimistas, ¿no? Absolutamente. El investigador de la UDG, Enrique Jardel Peláez, encuentra poco aliento en los logros de la COP26. Creo que estoy más del lado de los que ven con desaliento el resultado que tuvimos. No se ven avances muy importantes y se ven los mismos problemas que han frenado la acción contra el cambio climático, al mismo tiempo que las cosas, según todos los datos, toda la información, todos los modelos más avanzados, pues indican que la cosa va mal y que estamos muy lejos de poder alcanzar lo que había sido ya una meta establecida en los Acuerdos de París, de no pasar de un aumento de 1.5 grados centígrados respecto a la temperatura anterior al crecimiento industrial. Entonces, si ya estamos viviendo problemas críticos a consecuencia del cambio climático, con alrededor de 1 grado centígrado de aumento de temperatura, ¿sí? Parece poquito, 1 grado, pero estamos hablando de temperaturas de valores promedio, ¿sí? Si ya estamos viviendo problemas con eso, pues con 1.5 grados va a ser más crítico, y lo más probable con las tendencias actuales es que se supere esa temperatura, ¿sí? Y es desalentador porque si uno lo ve en perspectiva histórica, el primer informe del panel intergubernamental sobre cambio climático es de hace 30 años. Salió en 1990. En 1992 se estableció el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Sí? En 1997 el Protocolo de Kioto. Del Acuerdo de París ya vamos para los 6 años, es 2015. Y entonces no se ve un progreso en esto. De hecho, un estudio reciente publicado dice en los últimos 30 años han aumentado 60% las emisiones de CO2 con respecto a 1990, y en total estamos hablando de 240 veces más la cantidad de emisiones de lo que había antes de lo que se acumuló entre 1750 y 1990, lo que se acumuló de 1990 a 2020-21 son 240 veces más. Entonces, eso nos da una idea de la situación en la que estamos. Ha habido un crecimiento acelerado, no se ve que eso se esté frenando, y es como si estuviéramos en la ruta de coalición, en un vehículo, contra lo que está parado enfrente y no estamos frenando. La COP no tiene dientes y ha habido impotencia en enfrentar los intereses económicos y políticos de corto plazo. No se diga cambiar los estilos de vida. Antes se cuidaba más el discurso, pero como parte del discurso y de la negociación, vamos a decir que había cosas que se empezaron a hacer. Lo de REDD, por ejemplo. Se avanzó en el proceso de REDD, se generó información a nivel nacional, se establecieron acuerdos internacionales y se obtuvo financiamiento para estas cosas, y
se avanzó algo que es muy importante, aunque curiosamente de repente no lo consideran en mecanismos como red, es la protección de áreas naturales, ¿sí? Que es conservar los reservorios de carbono que ya están. O sea, red está más orientado a lo que se puede adicionar mediante o a lo que se puede evitar de la deforestación, pero bueno, las áreas protegidas pues ayudan a contener la deforestación. O sea, han sido exitosas en esto. Relativamente exitosas. Sí, por lo menos en contener la deforestación. No han evitado deforestación, hay que decirlo, o no en todos los casos, pero sí han tenido un efecto de contención. ¿Sí? Y digamos, se tuvieron avances, entró el tema del cambio climático en el discurso, ¿sí? Pero también una situación ambigua, pues hay toda la discusión en torno a la producción de energía, ¿sí? Y entonces la participación privada en la industria de la energía, que de repente ahorita se empieza a manejar como si eso fuera a ayudarnos porque vamos a trabajar con energías limpias, que esa es otra historia, qué tan limpias son, porque también generan contaminantes, también utilizan una serie de materias primas. Es decir, no hay manera de no pagar el costo ecológico y físico, termodinámico, del uso de la energía. Hay manera de bajarle al uso de la energía y ser más eficientes. Y con el gobierno actual, a nivel federal, pues ha adoptado una política, tratar de rescatar la industria petrolera y seguir pensando en eso, ¿sí? Pensando en lo que recomendaba quizás Herberto Castillo hace 50 años, ¿sí? Básicamente, que si se hubiera hecho hace 50 años hubiera estado bien, pero ya el mundo ha cambiado bastante. Y ha habido pues un freno y recortes y limitaciones para todo lo que tiene que ver con el sector forestal y con el sector de la conservación al mismo tiempo, y con una modalidad diferente, un gobierno distinto sigue apostando a la vieja historia de que plantar arbolitos nos va a salvar la existencia, ¿sí? Sí se necesita plantar, sí se necesita reforestar, pero ¿qué va a suceder con eso que se reforesta o se planta? ¿Cómo se mantiene? Y eso se mantiene si sustenta una actividad productiva organizada con una base comunitaria y con una base institucional, no nada más reforestando o sembrando, ¿sí? O con una relación individual, porque aquí también es alarmante. Antes, por ejemplo, el trabajo que se hacía era apoyar comunidades indígenas o ejidos que tenían proyectos y que generaban, no nomás era el tema ecológico, era el tema económico, el tema social. Ahora como que es un acuerdo directo entre el dueño de una parcela y el gobierno para recibir un subsidio, y a veces ni siquiera tenemos el entramado institucional que garantice que se está efectivamente realizando una reforestación, que no hubo un cambio de uso de suelo, o sea, una serie de descontroles institucionales. Sí, porque queda todo fragmentado y parcelado y reducido a la acción individual, ¿sí? Y pues el individuo pues trata de seguir adelante con su vida y todo eso, y a lo mejor la parcela reforestada la vende o la aprovecha. Cuando forma parte de una organización comunitaria, pues hay una serie de compromisos con la comunidad y, digamos, una idea de permanencia y de mantenimiento a largo plazo. Entonces, hay pues muchas cosas ahí que son contradictorias en estas políticas, y una falta de entendimiento real del tema ambiental y su vinculación con los compromisos sociales de este gobierno. Es increíble que no ha logrado vincular las dos cosas, que están estrechamente ligadas, y sobre todo también un desprecio y una descalificación a las preocupaciones que tiene otras gentes y a tratar de entender qué es lo que está pasando. Un desmantelamiento de capacidades construidas durante mucho tiempo por diferentes gobiernos y con un indudable mérito de los ciudadanos.
Hay un desmantelamiento de capacidades construidas con mucho trabajo a través de mucho tiempo. Y quiero decir una cosa, no es nada más el logro de un gobierno esclarecido en algún momento que lo hizo y ahora otro tiene otras ideas. No, la construcción de mucho de lo que se ha avanzado en el manejo forestal comunitario, en la conservación de áreas protegidas, en la lucha contra la contaminación, en la generación de conocimiento, es cosas que han hecho, al final de cuentas, ciudadanos y ciudadanas, habitantes de este país, trabajando por eso, ¿sí? Empujando hacia el gobierno, y hay momentos en los que hay gobiernos que han retomado el discurso, ¿sí? Y ha habido, desde luego, funcionarios con las capacidades para hacer cosas y dar un salto adelante y avanzar, ¿sí? Pero entonces no es una construcción de gobiernos del color que sean, ¿sí? Ni desde los gobiernos priistas de antaño, ni de la etapa neoliberal, ni de nada. Hay una construcción de cosas. Y en una sociedad que se precia de ser democrática, pues creo que se vale disentir y se vale criticar sin necesidad de reducir el discurso a una oposición del libro de texto sobre el siglo XIX. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Estos son versos de La suave patria de Ramón López Velarde, y así era México hace un siglo. Prácticamente solamente la capital, la Ciudad de México, ya tenía estos ecos de lo que se iba a venir con la urbanización masiva que ocurrió en el siglo XX en México, y ahora un lugar que era propio de la provincia como Guadalajara, pues usted puede ver detrás de mí el paisaje. Es un paisaje donde hay contrastes entre los ricos y los pobres, donde las zonas naturales, las zonas dedicadas a la agricultura, las zonas de bosque son invadidas por asentamientos humanos, y donde, pues a final de cuentas, el estilo de vida se potencia en términos del gasto de energía. No en balde también necesitamos pues torres de alta tensión, porque se requiere mucha energía en las ciudades. Esto es parte de las cosas buenas y malas que tiene el siglo XXI para la humanidad. La población ya es más urbana que rural por primera vez en la historia humana. Cuando lleguemos al 2050, cuando lleguemos al 2080, esto va a ser mucho mayor. Si la humanidad triunfa sobre el problema del cambio climático, vamos a tener ciudades altamente eficientes. Y esto es posible porque son economías de escala, porque todo se puede abaratar por individuo al condensar, al densificar mucho la población. Sin embargo, también puede haber un problema mucho más serio del que vivimos ahora, porque es población creciente, somos casi 7.500 millones de habitantes, no apunta a estabilizarse y empezar a bajar hasta mediados de este siglo. Entonces los desafíos son múltiples, son enormes, y sin duda necesitamos comprender que los recursos humanos los hemos convertido en un problema cuando eran una gran oportunidad de desarrollo. Los recursos naturales no son inagotables. Necesitamos reencontrar el límite del crecimiento, como se planteó hace 50 años por parte del Club de Roma, para poder volver a un crecimiento que sea sensato, a una redistribución, a un estilo de vida, sobre todo, que no demande un gasto ecológico, un gasto ambiental tan desorbitado. A final de cuentas, y con esto cierro, pues finalmente es verdad lo que dicen muchos ecologistas. No tenemos otro planeta y no lo vamos a tener durante muchísimo tiempo. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.